Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Con los buenos días, a partir de este momento, amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, damos inicio al programa institucional Voces del Senado, con toda la información legislativa. Asimismo, enviamos un saludo a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral Voces del Senado. Hoy, el equipo de Voces del Senado sigue contribuyendo para controlar la propagación del coronavirus, haciendo teletrabajo y acatando las normas de las autoridades nacionales, regionales y locales. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación, Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enríquez Pinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado y les contamos que el senador Juan Luis Castro, médico, psiquiatra, salubrista público, integrante del partido Alianza Verde, en nombre de las bancadas del Congreso declaradas en oposición y en respuesta a la alocución presidencial emitida el domingo 15 de marzo, indicó que estaban de acuerdo con el primer mandatario porque se está atravesando por uno de los mayores desafíos de la historia y se debe hacer frente unidos. Ante la pandemia del coronavirus, que ya tiene cientos de miles de casos confirmados y miles de muertes a nivel mundial, todo el pueblo colombiano está esperando acciones concretas y efectivas, basadas en la lógica, la ciencia y la ética. Es importante empezar por desmentir los mitos más comunes y promover información relevante. Hasta el momento, el coronavirus no tiene vacunas, no existe ningún tipo de medicamento o remedio milagroso. No se dejen engañar, hay avances esperanzadores, pero el principal mecanismo para evitar el contagio es lavarse las manos durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evitar el contacto físico. Si tiene síntomas de gripa, procure quedarse en su casa. Y si es urgente salir, use tapabocas. Al estornudar o toser, cúbrase con un pañuelo desechable, es lo más efectivo. Y si no lo tiene, con el antebrazo. Es importante que todos los colombianos tengamos claras las razones por las que el aislamiento preventivo y la suspensión de las actividades son medidas que permiten salvar vidas. El periodo de desarrollo de un posible contagio, la manifestación de los primeros síntomas y la eventual superación del virus es de al menos 15 días. Por eso las medidas propuestas por el gobierno nacional y las autoridades locales deben ser cumplidas pase lo que pase. Solo las actividades económicas esenciales, como las relacionadas con alimentación, servicios públicos y la seguridad del país, deben mantenerse. Está en nuestras manos garantizar el detenimiento de la propagación. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y sentido de solidaridad en cuidar a los adultos mayores, las personas con condiciones inmunológicas complejas, a los pacientes de enfermedades pulmonares y a la población de primera infancia. Quedarnos en casa puede salvar la vida de una de estas personas. No podemos olvidarnos de proteger a quienes nos cuidan. Todas las estrategias de detección temprana y aislamiento protegen a miles de colegas trabajadores de la salud que están poniendo sus vidas y sus manos para solucionar esta pandemia. Las medidas individuales son necesarias, pero la acción del Estado debe ser incesante. Colombianos, no es tiempo de ahorrar esfuerzos.
Es inaceptable que se tengan en cuenta intereses individuales y políticos por encima del bienestar de toda la población. El Ministerio de Salud tiene que actuar ágilmente para evitar un desbordamiento en la infraestructura hospitalaria. No puede permitir que el porcentaje de pacientes que requieran atención especializada sobrepase el número de unidades de cuidado intensivo disponibles. Es importante que los gobernantes locales insistan en el aislamiento preventivo y en el fortalecimiento de los servicios de salud. A partir de una intervención del Estado se podrá garantizar la integridad de millones de personas. Agradecemos a las autoridades religiosas su solidaridad, cooperación y dar ejemplo. En general, todos los lugares donde se suelen presentar aglomeraciones, cines, bares, gimnasios, deben ser aliados en la lucha contra el COVID-19. Debemos evitar al máximo la reunión masiva de personas. Hago un llamado a todas y a todos mis colegas saluristas públicos y del talento humano en salud para ponernos a disposición de los municipios más vulnerables del país. Ayudemos a plantear estrategias ante este panorama. El conocimiento y las capacidades técnicas al servicio de los más expuestos. Adoptar medidas eficaces en la frontera colombo-venezolana, control en los diferentes aeropuertos, abastecimiento de insumos médicos, medidas drásticas para los colombianos que no acaten las normas y aprovechar y dejar estructurado un sistema de respuesta integral para situaciones futuras, fueron algunas de las solicitudes realizadas por los integrantes de la bancada de oposición encabezada por el senador Juan Luis Castro. En aras de construir las mejores políticas posibles, es también nuestro deber señalar una nueva perspectiva que pueda ayudar al gobierno. Presidente Duque, no se trata solo de decir que hay voluntad política para solucionar los problemas de salud. Hay que tenerla. Desde diciembre del 2019 hasta el 3 de marzo, el país no tuvo ministro de salud en propiedad. El coronavirus fue detectado por primera vez el 6 de marzo, apenas 3 días después de la posesión del actual ministro. Presidente, lo invitamos a que solucione el cuidado de la zona fronteriza con Venezuela. Hay que adoptar medidas eficaces para evitar el padecimiento de los colombianos de las zonas fronterizas. Su gobierno tardó 10 días desde la detección del primer caso en suspender los vuelos provenientes de países con circulación activa de COVID-19. Este error estratégico complicó todos los planes de mitigación del riesgo y detección temprana de la enfermedad. Se necesita control real en los aeropuertos, restringiendo incluso los vuelos domésticos. En Colombia se duplican los casos de coronavirus cada 2 días, mientras que en países como Italia sucedía cada 4. Presidente, por favor, pronto tome las decisiones. Es responsabilidad del gobierno nacional el abastecimiento de insumos para hacer diagnósticos. No puede ser que los gobiernos locales salgan por el mundo a buscar aliados para abastecerse, cuando es usted quien debe garantizar estos materiales. Deben realizarse de forma masiva tantas pruebas de detección de la enfermedad como sea posible. Varias universidades del país ya se han puesto a disposición para esta tarea. No podemos escatimar esfuerzos para lograr la detección temprana. Se tienen que tomar medidas policivas para quienes violen las medidas de confinamiento obligatorio. No podemos poner en riesgo la salud de toda la población por la irresponsabilidad de unos pocos. El gobierno nacional debe guiar a los departamentos, distritos y municipios en la creación de una gran fuerza preventiva de salud que logre visitas a domicilio, brigadas de detección temprana de la enfermedad y la práctica de pruebas de forma masiva en todo el país, con énfasis en las zonas más vulnerables como Chocó, Guajira, el Pacífico, Cauca, entre otras. Se debe dejar estructurado un sistema de respuesta integral con protocolos definidos para enfrentar episodios como este en el futuro cercano. Este es un tema de seguridad nacional, el cual develó la improvisación en caliente por parte de este gobierno. Asimismo, el congresista Juan Luis Castro expresó que se deben tomar medidas económicas que alivien el bolsillo de los colombianos en esta situación. Además, puntualizó en la búsqueda de nuevas alternativas de ingreso, porque el país solo depende del petróleo y proyectos extractivos. Es necesario plantear un plan económico de emergencia en cabeza del presidente y con veeduría de todos los partidos políticos para enfrentar las consecuencias inmediatas del aislamiento. De igual manera, tenemos que construir escenarios de contingencia institucional para enfrentar la enorme recesión que traerán las medidas para superar la pandemia. Sugerimos eliminar las exenciones tributarias ineficientes y enfocarnos en lo prioritario para traer verdadero desarrollo del país, reactivar la producción agrícola e industrial para no depender exclusivamente del petróleo
petróleo y productos extractivos, protegiendo los derechos de la naturaleza y amparando nuestros recursos naturales. Proteger en materia de intereses, pago de IVA, acumulación de obligaciones y otras medidas a empresarios pequeños y medianos que se han visto y se verán damnificados por la pandemia. Créditos con tasas bajas, entre otras medidas que busquen suspender obligaciones tributarias como apoyo a las MIPYME. Desde el gobierno nacional se debe promover una política de ayuda social inmediata para los millones de personas que trabajan en la informalidad y que no pueden acatar plenamente las indicaciones de aislamiento. De igual manera, se debe tener las medidas de protección financiera para la labor del cuidado. Madres, cabeza de familia y personas que se encargan de cuidar. Debemos propender por impulsar transformaciones culturales en casa para redistribuir las responsabilidades del cuidado. Que el gobierno nacional considere congelar pagos de arriendo, recibos de servicios públicos, hipotecarios, moras de créditos y demás pagos que se vean afectados por esta crisis. Para concluir, la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha dejado en evidencia las enormes fracturas de nuestro sistema económico y político. A lo largo de la historia de la humanidad, las crisis de salud pública global, pese al dolor y las complicaciones, han sido oportunidades para que estados como Colombia modernicen sus sistemas de salud, su acceso al agua potable, el fomento del empleo formal que se ha visto tan afectado en este país, el acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones y muchas más medidas estructurales. Un sistema de salud digno para pacientes y trabajadores de la salud no tiene color político. Es un asunto de derechos fundamentales. Señor presidente, sus maneras y sus formas de hacer política son diametralmente opuestas a las nuestras. Nuestro papel en la democracia es señalarle lo que no va bien. La oposición está dispuesta a trabajar por el país sin ningún tipo de cálculo político. Escúchenos, el coronavirus no tiene ideología política. Lo invitamos desde esta orilla política, la de la Colombia profunda, rural, campesina, indígena y afro, para que por primera vez trabajemos juntos por el país. Recuerda, debes usar menos papel y más tu conciencia ecológica. Senado de la República, estamos comprometidos. Por su parte, el senador del Partido Centro Democrático, Gabriel Velasco, a través de la campaña Manos al Agua en las redes sociales, indicó que medidas son indispensables para garantizar que los colombianos puedan prevenir el coronavirus. El constante lavado de manos, el lavado y desinfección de espacios públicos al menos una vez por semana, haciendo énfasis en los lugares de mayor tránsito de personas. Asimismo, se mostró complacido por medidas como el congelamiento de las tarifas por servicio de agua y alcantarillado y la reconexión por única vez del servicio de agua. En Voces del Senado, el senador Gabriel Velasco. Yo veo que el gobierno ha venido avanzando para contener el coronavirus, pero creo que hay que ir pensando ya en medidas que alivien la carga de los empleados que puedan quedar cesantes, como un seguro de desempleo por parte del gobierno para quienes se queden sin ingresos, sean empleados formales que son despedidos o independientes que se quedan sin ingresos. También debemos aliviar la carga a las empresas. ¿Por qué no pensar que el sector financiero, que históricamente ha tenido buenos resultados, sea un poco más solidario y congele el pago de intereses y capital por 3 meses? Y así ayudemos a esas empresas que están pasando serias dificultades. En estos momentos necesitamos la solidaridad de todos. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida. Cuida el agua. Cuida la vida. Senado de la República. Estamos comprometidos. Desde la óptica de algunos legisladores, la forma como se enfrenta la pandemia puede resultar adversa para quienes determinen cómo enfrentar el virus que actualmente tiene en jaque a algunos países de Europa y Asia. En el análisis del senador Gustavo Petro, los continuos favorecimientos a las empresas privadas que se encargan del manejo de la salud en nuestro país son contrarias a las determinaciones que otros países han tomado al amparar y proteger la vida en momentos como el actual desafío del coronavirus. Algo que ustedes hoy deben saber con claridad. El momento en que por insuficiencia de camas de cuidado intensivo, que son camas hospitalarias con sensores pero conectadas a oxígeno, que es lo que se necesita porque la enfermedad produce insuficiencia respiratoria, el médico tiene que escoger en ese momento entre quienes pueden usar las camas llamadas UCIs y quienes, al estar ya ocupadas, no pueden acceder con altísima posibilidad de morir. El médico, trágicamente, tiene la ingrata tarea de decidir quién muere.
En Colombia, como en Chile, los servicios hospitalarios están todo altamente privatizados. Desmantelaron por décadas la red pública hospitalaria. La salud la convirtieron en mercados para extraer ganancias. Desde esa lógica, que es la lógica del capital, la ganancia. Un hospital debe minimizar sus costos, no puede tener más camas que las que normalmente se necesitan para no incurrir en pérdidas. Si tiene más camas, quebró y lo cerraron. La capacidad hospitalaria es la que determina el mercado, el negocio y no la necesidad humana. Así nos llegó el virus. El triage, que es como se llama este procedimiento trágico de escoger quién muere, lo que duró semanas después de disparado el virus como una norma en Italia, en Colombia comenzará con el primer muerto. Desde ya no hay camas de cuidados intensivos disponibles. Todas están copadas. El gobierno nacional y el de la capital del país no usaron la pequeña ventaja que teníamos desde que apareció el virus tan lejos del país y no compraron ni los kits para hacer pruebas ni ampliaron la cantidad de camas de cuidado intensivo en la red pública tan golpeada. Al contrario, la alcaldesa que dijo que el virus era una gripa contrató la demolición de un hospital con capacidad ya de poner 38 camas de cuidado intensivo y más, y solo para privatizarlo. Por tanto, en la timidez de las medidas de confinamiento por garantizar las ganancias de los más poderosos de la sociedad, como en la ausencia de un esfuerzo para ampliar la capacidad hospitalaria en enfermedades agudas respiratorias, vamos hacia un genocidio por omisión y no podemos silenciarnos ante ello. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas, resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC y la Federación Nacional de Sordos FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la ciudad de Bogotá en horario de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. Créditos a cero interés de Bancoldex, Banco Agrario y Findeter. Utilizar los recursos de la venta de Isagen. Flexibilizar la regla fiscal. Devolver el valor del impuesto al valor agregado IVA a estratos 1 y 2, aprobados en el PND, y congelar pago de servicios públicos, solicitó al gobierno nacional el senador conservador Efraín Cepeda. Quiero solicitar a los colombianos acatar todas las medidas, tanto del gobierno nacional como de gobernadores y alcaldes, frente al tema del coronavirus. Veo a un gobierno nacional sólido, veo al presidente Duque tomando decisiones correctas y lo que tenemos es que acatarlas. Es por nuestra propia salud y es por la salud de los familiares. Si nosotros no los acatamos y contraemos a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a los abuelos, con consecuencias delicadas. Pero también hay que entrar a mitigar la situación financiera de los colombianos que están quedando sin empleo. Muchos de ellos son los trabajadores informales, otros del sector turístico. Por eso pedirle también al gobierno nacional la pronta devolución del IVA a los estratos bajos de la población, tal como lo aprobamos en el Plan Nacional de Desarrollo. No es necesario ni hay motivos para entrar en pánico. A la mayoría nos va a dar benigno al 80%, la tasa de mortalidad muy baja, 2-3%, si nos cuidamos y nos protegemos unos a otros. Señor presidente, buenas tardes, honorables senadores. En el Senado trabajo, río, hablo, celebro, me equivoco, decido. Igual que en casa, pido excusas, sueño, escucho, abrazo, discuto, propongo, actúo. Como en casa, hay valores, normas, límites, compromisos y resultados. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. El senador del Partido Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias,
propuso también varias medidas para salir de la crisis que se está presentando debido al coronavirus. Estamos en un momento difícil por la pandemia del coronavirus, del cual vamos a salir juntos, en primer lugar, con medidas de autocuidado para poder cuidar a los demás. Y en segundo lugar, haciendo que el gobierno piense en la protección de las personas más vulnerables, de los trabajadores, de las gentes del común. Por ejemplo, las personas mayores de 60 años a quienes golpea el coronavirus más fácilmente tienen una situación delicada. 6 de cada 10 mayores en Colombia responde aún económicamente por alguien de la familia con el agravante de que no tienen pensión. Y en general, hemos dicho, esas personas en condición económica difícil son las más afectadas por el coronavirus. Solidaridad, redistribución del ingreso y autocuidado. Que se amplíe el plazo del pago del impuesto predial y cualquier otro tributo. Que se ordene suspender las llamadas a los morosos y se abstengan de reportar a las centrales de riesgos. Así aliviaremos la salud psicológica de miles de personas. Que el Banco de la República reduzca las tasas de interés y que esa reducción impacte realmente la economía popular. Que se suspendan definitivamente los propósitos de una reforma laboral y pensional y que no se utilice la crisis sanitaria para producir ningún despido ni afectación laboral. Que se revisen de una vez por todas los regalazos tributarios que le acaban de dar al gran capital. Es momento de que el sector financiero asuma un serio compromiso con la sociedad y el gobierno le obligue a ese sector a cumplir su función social. Las fórmulas para salir de esta crisis. Yo trabajo para el Senado, trabajo para todos los colombianos. Desde aquí y con honor, le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad. Cuando hablo del Senado, hablo de mí, Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. Uno de los senadores que siempre ha cuestionado al gobierno nacional por los altos costos de la gasolina y diésel en el país, aplaudió la medida tomada por el presidente Iván Duque. En Voces del Senado, el congresista liberal Luis Fernando Velasco. Hace bien el señor presidente en rebajar los costos del galón de gasolina y del diésel y evidentemente esta rebaja va a servir para mover un poco más la economía, abaratar costos de transporte. ¿Por qué lo puede hacer? Lo puede hacer porque, como lo reconoce el propio presidente de Ecopetrol, Ecopetrol puede dar utilidades con un barril de petróleo incluso por debajo de $30 el barril, que es lo que le cuesta, incluso mucho menos, le cuesta producir ese barril. Colombia y particularmente los ciudadanos, en los últimos años hemos venido pagando una gasolina y un diésel excesivamente caro. Y es excesivamente caro porque se calculó con precios internacionales caros y se le metió algo que se ha llamado Fondo Parafiscal, que es un tributo aprobado por el Congreso. Yo voté en contra de ese tributo. Y ese tributo lo que logra es que cuando bajan considerablemente los precios del petróleo, como ha ocurrido en los últimos meses, esa rebaja que debería reflejarse como se está reflejando ahora en el bolsillo de los ciudadanos, no se reflejaba porque quedaba en los bolsillos del gobierno. Lo que ha hecho el presidente es entregarle un poco de esa rebaja al ciudadano. Incluso podría rebajar más los precios de la gasolina y del diésel. De todas maneras, valoro que haya tomado la decisión de rebajar en cerca de 1,000 pesos galón gasolina y cerca de 1,000 pesos galón diésel. Voces del Senado. A los colombianos no se les puede negar la entrada al país por humanidad y por el derecho de movilidad que está contemplado en la Constitución en uno de sus artículos, señaló la senadora del partido de gobierno Ruby Chagui, quien pidió además no desinformar y cumplir aislamiento obligatorio por 14 días si ha realizado algún viaje al exterior. Estamos en aislamiento preventivo. La salud pública es un derecho que está por encima de los otros. Yo invito de verdad a las personas que puedan quedarse desde sus casas a que lo hagan. Aprovechen el teletrabajo de manera productiva para avanzar en sus responsabilidades y aprovechen que sus hijos también están en casa para compartir con ellos. El aislamiento social, como lo estamos viviendo nosotros en este momento, es el método más efectivo para contener el coronavirus y lo hemos visto ya en otros países
países como China. Es una medida que no solo te protege a ti mismo, sino que protege a tu familia y a los demás. Entonces debemos tomar las decisiones que sean necesarias para proteger la vida y para proteger a los más vulnerables, en este caso los adultos mayores. Hoy quiero hacer a través de estos micrófonos un llamado a la solidaridad en estos momentos de crisis, a ser responsables con la prevención, a ser responsables con la protección y también a no causar pánico. El que pueda hacerlo, aislamiento social preventivo en sus casas, no saludarse de besos, de las manos, prohibir los abrazos, quedarse en casa y muy importante, lavarse las manos cada rato con agua y jabón muy bien lavadas. No es el momento de viajar, no es el momento de ir a fiestas, de desplazamientos. Entendamos que esto es serio, que entre menos estemos expuestos a las aglomeraciones, menor riesgo hay. No son vacaciones, es aislamiento. Y un último mensaje, si trabajamos en conjunto, vamos a lograrlo. Es lo que estamos viendo y lo que nos ha demostrado China, por ejemplo, que ya superó su último caso en ese nuevo hospital que hicieron. Pero nos toca poner a cada uno pues de nuestra parte, nuestro granito de arena, que tenemos que unirnos, claro que sí. Es un único propósito común y esa es la única manera de superar esa etapa. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia. Somos honestos y comprometidos. Servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual. El Senado, la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Por su parte, la senadora conservadora Nadia Ablel le hizo un llamado a las autoridades de salud para que los laboratorios de las diferentes universidades puedan contribuir en la detección de los casos y a los colombianos para que se comprometan con las medidas de control indicadas por las autoridades de salud y así evitar la propagación del coronavirus. Una vez más, hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al Instituto Nacional de Salud. Le hemos pedido que bajo su liderazgo se articulen esfuerzos con todas las universidades del país para que ellas apoyen con sus equipos, laboratorios y experiencias en la detección temprana del COVID-19. Es necesario que empecemos a descentralizar la prueba. Esto es fundamental y las universidades en nuestro país hoy tienen la capacidad para hacerlo. Esto nos ayudará no solamente a mejorar en el tiempo de procesamiento de las pruebas, sino también aumentará la detección de casos. Y esto es clave. Y esto lo hemos aprendido de la experiencia de países como Alemania y Corea del Sur, que no solamente lograron controlar el brote de coronavirus, sino que también pudieron bajar el índice de mortalidad a menos del 1%. Esto es una crisis sin precedentes que exige el trabajo mancomunado de todos. Y así que le gusta saltar al sapito de mi tierra. Finalizamos la misión del día de hoy. Recuerden, si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co o a nuestras redes sociales, Senado Colombia en Facebook y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral Voces del Senado, para que su inquietud haga parte de nuestros programas y tengamos respuesta de uno de los senadores. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas, y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo, Alexander Ariza y Hernando León Banera, bajo la producción de Carlos Mario Segura Romero. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Buenos días.